Hola, buenos días. Mi nombre es María Méndez y soy la profesora encargada del área de naturaleza de primer año. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro cuarto tema del planificador, que es la combustión. ¿Pero qué es la combustión? Es una reacción química en la que el oxígeno se une a una sustancia oxidable y habitualmente esta reacción se manifiesta a través de luz y calor. Se podría decir en pocas palabras que es la acción de quemarse una materia. Nosotros los seres humanos hemos utilizado el combustible a lo largo de nuestra historia. Un ejemplo de esto es cuando preparamos nuestros alimentos o cuando prendemos una fogata para calentarnos, utilizando materiales como lo es el carbón, la madera, gasolina, alcohol y el gas. Todos estos materiales son combustibles. El proceso donde ellos se calientan y liberan algún tipo de energía en forma de luz o calor es combustión. Vamos a hablar de los factores que intervienen en la combustión: el combustible, el comburente y la temperatura. El combustible es el material capaz de arder. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Cuando hablamos de sólido, hablamos de carbón y la madera. Cuando hablamos de líquido, hablamos de petróleo, gasolina y el alcohol. Cuando hablamos de gaseoso, podemos hablar del gas natural. El comburente es el material que permite que el combustible arda, que es el oxígeno. La temperatura es el grado de calor que debe presentar el material para dar inicio a la combustión. Una vez iniciado este proceso, el calor que se genera es suficiente para mantener esta reacción. En algunas ocasiones, esta reacción es acompañada de llama, que es una masa de gas en combustión. Generalmente se da hacia arriba de los cuerpos que arden. Esta desprende luz y calor. Las reacciones de la combustión son exotérmicas, pues como ya lo dijimos anteriormente, desprenden calor. Un ejemplo de lo anterior expuesto, podemos hablar de la combustión de una vela. En esta la cera se derrite y se consumen por el calor. En este caso la cera es el combustible, pero si la cubrimos con un vaso, esta se apaga al corto tiempo. ¿Por qué sucede esto? Porque necesita el aire para poder arder. En este caso, el oxígeno sería el comburente. Ahora vamos a hablar de la importancia y uso de los combustibles. La finalidad de los combustibles es obtener energía para ser empleada en múltiples usos. Un ejemplo de transformación de un combustible líquido es la refinación del petróleo. En este proceso se obtiene gasolina, aceites lubricantes, queroseno, grasas y asfaltos, entre otros. Estos combustibles tienen una importancia significativa en la economía mundial, ya que son empleados por fábricas, transportes e industrias para su beneficio y ser transformados en otros materiales de provecho para el ser humano. Efectos contaminantes de la combustión. El uso universal de estos derivados del petróleo y del carbón como fuente de energía han creado graves problemas de contaminación ambiental. Aquí podemos hablar del humo producido por los automóviles, por el barco. Empresas expulsan a la atmósfera grandes cantidades de monóxido de carbono que son altamente tóxicos. Por otro lado, también se produce la contaminación térmica por la gran elevación de temperatura debido a los gases calientes que desprenden estos motores. Por ello se proyectan medidas para contrarrestar este tipo de contaminación, promoviendo el uso del gas natural. Ahora les voy a realizar una serie de interrogantes para ver si se comprendió el contenido. ¿Qué es la combustión? Es una reacción química en la que el oxígeno se une a una sustancia que arde. ¿Cómo se obtiene la gasolina? A partir de la refinación del petróleo, que es un combustible líquido. ¿Por qué la combustión causa contaminación atmosférica? Porque expulsa grandes cantidades de monóxido de carbono que a la vez son contaminantes y nocivas para nuestra salud. ¿Qué es un comburente? ¿O qué es el comburente? Es el material que permite que el combustible arda, que es el oxígeno. ¿Por qué se apaga la vela cuando está cubierta por un vaso? Porque necesita el aire para poder arder. Menciona los tipos de combustible: sólido, como la madera y el carbón; el líquido, como lo es el petróleo; y gaseoso, como el gas natural.